inician los 30 segundos. Tengan todos y cada uno un muy feliz sábado, que el Señor les pueda bendecir. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de transmitir a través de las diferentes redes sociales.
la palabra de Dios. Vamos a dar inicio este sábado con una palabra de oración y para eso pues les invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Señor, le damos gracias por su infinito amor hacia cada uno de nosotros, porque hasta aquí usted ha estado con nosotros. Gracias por su protección, por sus bendiciones. Le pedimos que perdone todas nuestras faltas, que nos dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Te pedimos por los hermanos que se encuentran enfermos, Señor, que tu mano sanadora sea sobre ellos, por aquellos, Señor, que quizás se encuentran desanimados, para que tú puedas darles fuerzas, que puedan fortalecerse a través de tu palabra y de tus promesas. Quédate pues con nosotros en este nuevo servicio, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana quiero que canten con nosotros el himno número 157. Majestad. No hay duda que Cristo Jesús merece toda la honra y gloria de parte de cada uno de nosotros, sus hijos, pues somos creación de Él. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios en esta mañana, pues les invito también que busquemos en nuestros seminarios el himno número 181, Una esperanza. Siempre como hijos de Él debemos guardar la esperanza que Cristo Jesús pronto va a volver por cada uno de sus hijos y que todo lo que está sucediendo pues va a mejorar. Señor.
invito también a buscar en nuestros himnarios el himno número 162, En presencia estar de Cristo, que esta mañana podamos sentirnos en la presencia de nuestro Creador, que podamos disfrutar de su palabra, de los cantos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Quiero invitarles, hermanos, esta mañana de que puedan hacer los comentarios de sus agradecimientos y peticiones en las casillas de comentarios, pues podremos estar orando por cada una de ellas. Vamos a dar paso también a lo que es el himno de Escuela Sabática. Entonemos todos juntos, discípulos de fe. Todo fiel discípulo
su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Feliz sábado, hermanos. Estamos un día sábado más reunidos, gracias al Señor. Feliz sábado, hermanos. Voy a... Feliz sábado, hermanos. Perdón, esta transmisión es en vivo. Y esta mañana vamos a compartir acerca de la palabra de Dios, el repaso de la lección. Vamos a agradecerle a Dios porque vamos a estudiar su palabra. Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te queremos agradecer, Padre, por el día que nos das. Ahora, Señor, sabemos de que tú estás al control de todo. Y es por eso que te agradecemos, Padre, porque te conocemos y podemos confiar en ti. Ahora, al abrir tu palabra y esta transmisión, que todo pueda salir bien para honra y gloria tuya y que podamos estar dispuestos a confiar más en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ante una emergencia por coronavirus, una vez más desde nuestras casas transmitiendo. Ahora en El Salvador llueve y el pronóstico es que va a estar lloviendo todo el fin de semana. Así que tengamos las precauciones debidas. Si sabemos de algún hermano en necesidad, también estemos prestos a avisar para que como iglesia también podamos colaborar y ayudar a los que estén necesitados y que nosotros nos demos cuenta. Esta mañana el estudio trata acerca de la creación. Yo le he cambiado un poco los títulos a todo el contenido que vamos a desarrollar. Es la doctrina de la creación versus el humanismo, le he puesto. Básicamente ¿es literal Génesis o es simbólico? El contenido que vamos a desarrollar
y que estudiamos en la lección esta semana son 5 puntos. Es acerca de la tierra es plana, también acerca de la creación en la literatura antigua, acerca de la tierra plana. Básicamente lo que vamos a hablar muy rápido es la ciencia versus la religión. Y la creación en la literatura antigua, vamos a hablar básicamente de la mitología, los dioses. Luego vamos a hablar acerca de el Génesis versus el paganismo. Muy rápido vamos a hablar así de Dios el creador y la creación en el tiempo. Ahí sí nos vamos a detener por la veracidad que tiene la escritura, y la creación en la escritura, que es una referencia, un hilo conductor en todas las escrituras. Para poder comprender mejor, quiero darles una ilustración. Voy a intentar compartir pantalla porque no logro ver aquí en la interfaz, pero si no, no me voy a complicar con eso, hermanos. Voy a tratar de explicarles. El hilo conductor. ¿Cuál es qué es lo que vamos a estudiar? Y ahí les he puesto una imagen, no sé si la están logrando ver, pero bueno, no sé. Bueno, voy a continuar, hermanos. Pensemos en que comienzo a contarle yo a mis hijas acerca de mi abuelo. Y les digo, hijas, fíjense que su abuelo, o sea, mi abuelo, que es su bisabuelo, tengo tantos recuerdos de mi abuelo, y mi abuelo era un zapatero. Como zapatero, mi abuelo, yo recuerdo que él siempre tenía ahí cosas que utilizaba. Había suela, había clavos, había martillos, había máquinas. Y él se dedicaba a eso en sus últimos días. Y tengo tan presente que él tenía unos como cinceles. Eran unos clavos bien gruesos, donde la parte de arriba del clavo estaba bien golpeado, como que tenía muchos años de haberlo golpeado. Tenía ese cincel que no lo saco de mi mente, lo recuerdo tan claro. Y tenía otro que era bien largo, pero firme, pero bien largo y delgado. Eran sus cinceles, y tenía su martillo especial de zapatero. Y eso les quería contar. Entonces vienen mis hijas, y una de ellas me dice, qué bonito, papá. Y se va donde sus amigas, y estando en el colegio les cuenta a sus amigas, fíjense que la abuela de mi papá era zapatero. Él tenía una zapatería y ahí reparaba y hacía zapatos. Pero viene mi otra hija y no me cree. Y dice, bueno, ¿y yo por qué le tengo que creer a mi papá que mi abuelo era zapatero? Que su abuelo era zapatero. Así que yo no creo eso. Me voy a poner a investigar a ver si es cierto. Y comienza a hacer una investigación. Y lo primero que hace, voy a ir a donde la familia y le voy a preguntar, así platicando, a ver si era cierto que era zapatero. Esta es mi investigación. Y comienza a consultar con la familia y le pregunta si era zapatero mi abuelo. Ustedes se recuerdan. Pero ahora ella necesita saber más. Y dice, no basta, yo necesito otra línea de investigación. Necesito tener evidencias, alguna foto, algún cincel de lo que dijo mi padre, alguna esquina, algún juego de herramientas donde haya algo que era de mi abuelo. Y se va allá a la casa de la abuela y encuentra una caja de herramientas, pero en la caja de herramientas encuentra un desarmador. Y entonces dice ella, el abuelo no era zapatero. Por más que yo pregunté a un par de personas y ese par de personas me dicen de que el abuelo era zapatero, pero yo no tengo ninguna evidencia, no tengo ninguna foto, no encontré ningún cincel, no tengo nada que haga. Es más, solo tengo un desarmador y el desarmador no tiene nada que ver con el zapatero. Ese desarmador dicen que era el abuelo. Entonces, hermanos, en resumen, esto que les he contado es lo que ha sucedido con la humanidad y Dios. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Y como resultado, nació la ciencia moderna. Y ahí está Isaac Newton, Kepler y otros grandes científicos de la antigüedad que creían que su trabajo dejaba ver más la obra creadora de Dios. Sin embargo, sucedió un hito importante, la Revolución Francesa. Ese momento donde la ciencia comenzó a pasar
de la forma teísta como miraban las cosas a basarse en el naturalismo, en el materialismo, en la filosofía, sin darle lugar a nada que fuera sobrenatural. Y eso es lo que ha pasado. En el ejemplo que les puse de las hijas queriendo saber si mi abuelo era zapatero, esto es justamente lo que pasó. El mundo se rebeló, pero ¿por qué se rebeló contra Dios el mundo? Bueno, nosotros sabemos que es Satanás rebelando al mundo y las personas, pero hubieron acontecimientos que decían al mundo entero, no podemos seguir así. Por ejemplo, Galileo Galilei, él llegó a la conclusión de que el centro del sistema solar no era la Tierra, sino que era el Sol. Eso iba en contra de la visión geocéntrica que había en aquel momento, donde decía que la Tierra era el centro del universo. El caso de Galileo a menudo se cita como un ejemplo en que la Biblia frena a la ciencia. Y como en aquel momento que se vivía, la interpretación de la iglesia se utilizó para condenar a Galileo, entonces se comenzó a creer de que debemos de liberarnos de la iglesia, debemos de liberarnos de esto, debemos liberarnos de los escritos, debemos de liberarnos del clero. Y ustedes saben que en la Revolución Francesa eso fue lo que triunfó. Triunfó la libertad, triunfó el ser libres. Es más, cuando uno ve figuras de aquel momento previo a la Revolución Francesa, y si usted busca fotos en internet de la Revolución Francesa, siempre va a encontrar reyes, que era la burguesía, llamémoslo así, nobles, que eran personas sabias de aquel momento, y estaba el clero. Y siempre en todas las fotografías de hechos importantes, ahí usted ve al clero juntamente con ¿quién? Con la burguesía de aquel entonces, que eran los reyes y todos estos, y opulentos. La Revolución Francesa provocó que la razón y la inteligencia sea el instrumento más útil para explicar y comprender el mundo. No hay otra forma, no tenemos que consultarle a nadie. La forma de entender el mundo es un solo instrumento, la razón, el preguntarnos. Y ese es el principio general de la ciencia, hermanos. El principio general de la ciencia es, la ciencia siempre busca la verdad. La ciencia solo tiene un modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar de la ciencia? No sé. ¿Por qué debo de creer? Y luego comienzan a eliminar el desconocimiento a través de la evidencia. Así como en el ejemplo que les ponía de mi hija queriendo ver si mi abuelo era zapatero, entonces mi hija comienza a preguntarse, no le creo. ¿Y por qué le voy a creer a mi papá? Y es que a mí me tiene que dar evidencia. Si no encuentro evidencia, no le creo. Y al final, esto es lo que ha sucedido. El mundo rebelde contra Dios, cuestionando lo que por qué le debemos de creer, pero en el contexto aquel donde habían, entre comillas, necesidad de liberarse de cómo se pensaba acerca de Dios y de todas las cosas de manera obligatoria. Cuando hablamos de la Revolución Francesa y pensamos siempre Francia, pensamos en París, y la ciudad de París es conocida como la ciudad luz. ¿Por qué la ciudad luz? Bueno, no solamente porque allí fue donde se proliferó la energía eléctrica, sino que también porque allí hubo luz, allí salió la razón, la filosofía en todo su esplendor. Y entonces, si uno se va a internet y busca imágenes de la Revolución Francesa, va a encontrar una imagen icónica, unos guerreros muertos y un estandarte en alto de la Revolución Francesa, pero es una mujer la que lleva el estandarte, una mujer que significa libertad, una mujer que significa razón, libre de todo el pensamiento, la razón. Cuando los franceses comenzaron a hacer esto, el culto de la razón fue un conjunto de fiestas cívicas y religiosas que celebraban en la República Nueva de la razón. Ideológicamente era una división de la sincrética. ¿Saben? El sincretismo, si uno busca en internet, en ese momento del culto a la razón, el sincretismo era un intento de conciliar todas las doctrinas distintas que había. Y querían unir y tener una herencia sustancial entre cultura, mitología, historia. Y eso hacía la filosofía, la razón, el sincretismo. También actualmente esta palabra se utiliza en alusión
a una cultura o religión para resaltar una fusión. En el contexto de estos nuevos movimientos religiosos, hablar de sincretismo es hablar de nueva era. Esa doctrina de movimientos múltiples de religiones y doctrinas mezcladas, ahí estaba el sincretismo y la filosofía en el culto a la razón. Cuando uno busca en internet acerca del culto a la razón, encuentra que las iglesias, fotografías como la Catedral de Estrasburgo o la de San Martín, donde fueron cambiadas totalmente sus cultos a cultos al templo a la razón. Y afuera con letreros inscritos en murales de piedra, donde dice el templo de la razón, el templo a la filosofía. Eso sucedió y de allí en adelante la revolución llegó a todos. Y todo el mundo se tiene que cuestionar. ¿Y por qué creemos que tenemos que creer en el diluvio? ¿Y por qué creemos que creer en Abraham? ¿Y por qué debemos de creer que eso fue cierto? Y que las plagas, todos se lo cuestionan. Pero esto es como un hijo cuestionando a un padre. Simplemente es rebeldía. ¿Por qué decimos que simplemente es rebeldía? Eso es lo que sigue el estudio. El estudio sigue diciendo, de la semana que hemos tenido, de que el Génesis no es un conjunto de mitos, no es un conjunto de leyendas que pertenecen a una cultura que tratan acerca de dioses y héroes de la naturaleza o del mundo y sus orígenes. Es más, cuando uno se va a buscar acerca de la metodología mesopotámica, uno encuentra que ellos eran similares a los griegos en toda su infinidad de dioses que tenían. Por ejemplo, en el pináculo estaba Apsu y Tiamat. Luego abajo los hijos, Lamu, Kisar, Ansar, Kinhu, varios. Y cuando uno va viendo esa genealogía de los dioses, está Kin, después está Dankima, Ea y sale Marduk. Toda la mitología de los mesopotámicos. Por cierto, esta es la misma línea de mitología egipcia, de Mun-Ra y Ra. Ahí es la misma mitología al final. Siempre estos grandes imperios que vivieron antes de que existiera el pueblo de Israel como tal, ya tenían una estructura conceptual de los dioses, pero era pura mitología. Eran historias increíbles, que los dioses luchaban entre ellos, que los dioses se cansaban de ver tanto trabajo que se tenía que hacer y que entonces inventaban formas de cómo liberarse del trabajo y entonces dijeron, bueno, hagamos un hombre y que el hombre nos ayude a liberarnos del trabajo. Y esa es la mitología. Hay un manuscrito firmado y datado del año 1626 a.C. que se llama Atrahasis. Si usted va a internet y lo busca, es un manuscrito de escritura cuneiforme de la época de los babilónicos y el libro trata acerca de la historia de la creación y en medio de todo eso hay una narrativa del diluvio. Todas estas cosas les hacen creer a los escépticos de que el Génesis, como ellos andan buscando una forma de no creer, entonces dicen, no, el Génesis no es cierto. El Génesis es una copia de escritos que antes habían. Hay escritos que hablan de la creación de hace mucho tiempo. Hay escritos que hablan de un diluvio. No crean en la Biblia, no crean en el Génesis. Pero, sin embargo, hermanos, lo que es común en esos escritos es mínimo comparado a lo que es diferente. Por ejemplo, esa escritura habla de que se creó al hombre y que se creó al hombre con una mezcla de barro y la sangre de un Dios que murió. Pero eso es apenas una palabra, un ser creado de barro. Y entonces ahora dicen, como la escritura también dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre, esta es una mitología también. No, mis hermanos, el Génesis es real. El Génesis no es mitología. Y vamos a hacer dos evidencias con las cuales vamos a demostrar de que el Génesis es real. Génesis, primeramente, Dios forma al hombre. Y bueno, quizás no primeramente. Quiero decir que luego voy a decir los dos énfasis que nosotros tenemos en el estudio de la semana que nos han ayudado a entender por qué el Génesis no es un mito. Pero el Génesis, Dios es el que forma al hombre. La creación de Dios es intencionada. Hay un propósito de darle vida y también al entrar la muerte hay un propósito de cómo salvarlo y redimirlo, contrario a las mitologías.
donde los dioses lo que hacían era martirizar al ser humano, morir, volver a renacer en otras formas. No, en el Génesis no hay señales de conflicto ni señales de violencia. Comparando el Génesis con otros escritos mesopotámicos, también ahí están los egipcios, donde se hablan cosas similares. Pero Génesis no refleja ideas de los antiguos babilónicos. Pero si tal fuera el caso, entonces, ¿no creen que entonces ahí es porque lo que deberían de creer? Si ustedes creen que es cierto el poema ese que escribieron en esa escritura cuneiforme, entonces ¿por qué no creen también en la escritura? Sugerir que Génesis refleja un conflicto pagano entre dioses es leer una mitología, y Génesis no habla de eso. De hecho, los autores de la Biblia siempre con intención apartaron las ideas místicas para no mezclar el Dios eterno creador con los dioses humanos paganos. Es más, por eso el detalle, y con mucha precisión, de no ponerle a la lumbrera mayor el sol y no ponerle a la lumbrera menor la luna, para evitar confusión. Y entonces llegamos al momento en que la creación, lo que presenta realmente, sin nuestro Génesis, es un creador supremo, un creador inigualable, alguien que trae la existencia al mundo mediante su palabra. Con su palabra es suficiente. La Biblia puede hablar de acontecimientos del fin del mundo, porque el que hizo las cosas al principio todavía es soberano y creador. Y eso es la seguridad que nos da la escritura en el Génesis. Sin embargo, cuando hablamos del diluvio universal y de esa inundación que relata también este manuscrito cuneiforme que se encontró, algunos llegan a pensar que entonces ya ven, es mitología lo que está contando. Sin embargo, eso reafirma que los hechos históricos son reales. Simplemente es una reafirmación. Sin embargo, Moisés, en contraste al escribirlo, bajo la inspiración de Dios, revela ciertamente lo que ocurrió y no deja a la imaginación nada. Esa es la gran bendición, que los escritos que tenemos son inspiración de Dios. Pero ahora yo quiero dar dos argumentos más por los cuales nosotros debemos de estar seguros de que la escritura es fiel y es real, y el Génesis es real. Tuve la oportunidad de estar en un castillo en Rusia, donde cuando uno entra, lo primero que encuentra es un busto de un tal Nicolás y las ropas que usaba Nicolás. Y caminando donde están las escaleras principales, muy lindas, está un escrito a mano histórico del máximo Nicolás, con su escudo. Y a la par, en un gran mural, está todo el árbol genealógico. Yo tomé fotos de ese lugar y están los padres de él, luego los abuelos, y luego solo hay una infinidad de nombres hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y cuando uno va subiendo, tomándole fotos a ese árbol genealógico, lo más gracioso para mí en ese momento fue que cuando uno va subiendo, al llegar arriba, en la cúspide, decía Dios. Entonces, este rey, haciendo su árbol genealógico, llegaba a la conclusión que él venía ¿de quién? De Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros hemos estudiado esta semana una excelente, inequívoca cronología cuando leemos Génesis en el capítulo 5. Génesis en el capítulo 5 nos muestra una secuencia lógica y cronológica de nombres de personajes que engendraron a otros personajes. Por ejemplo, dice que Dios hizo a Adán engendró a Set engendró a Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, y así va a Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé. Y ese es el relato de Génesis capítulo 5. Sin embargo, en Génesis capítulo 11, la cronología es retomada y después de los hijos de Noé comienza la cronología hasta llegar a Abraham. Yo me tomé la tarea y sé también, en la semana tuvimos una reunión de ancianos y hubo un anciano que comentó que también había hecho esta tarea. Me di la tarea de tomar los nombres, irlos anotando en una página, cuántos años vivió y en cuántos años se tardó en engendrarlo.
Y por ejemplo, se decía que Adán había nacido en el año 0, digámosle así, dice que Adán vivió 930 años. Quiere decir que cuando Adán murió era el año 930 después de la creación. Pero dice la escritura que cuando Adán tenía 130 años, nació Set. Y dice que Set nació a los 130 años y vivió 912. Por consiguiente, en ese relato, uno hace el cálculo y dice, si Adán tuvo a Set cuando tenía 130 años, Set nació en el año 130 después de la creación. Y quiere decir que cuando se murió, después de 912 años, le sumamos a los 130, a los 912, era el año 1042. Y así uno comienza a hacer la suma de los nombres de cada uno con los años de nacimiento, más los años que vivió, y llegamos al año en que nace Noé. Y Noé nace en 182 años después de su padre, Lamec. Cuando uno calcula y va sumando, estaría naciendo Noé en el año 1056. Y dice la escritura que 600 años después, dice en Génesis capítulo 7, 600 años después vino el diluvio. Y en aquel día, dice la escritura en Génesis 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la vida. Quiere decir que en el año 1656, después de la creación, con todos estos detalles, uno puede ver, por ejemplo, que como Adán vivió 930 años, estaba vivo cuando nació Set, cuando nació Nos, cuando nació Cainán, cuando nació Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, y estuvo vivo incluso cuando estaba Lamec naciendo. Pero la cronología básicamente lo que hace es darnos una descripción de personajes que estamos claros a través de la historia que existieron y las fechas en que nacieron. Con eso uno puede hacer un cómputo y decir, ciertamente la Biblia es fiel, la Biblia no es un mito. El Génesis no nos está contando una mitología. El Génesis está dando hechos históricos que corroboran también que es fidedigno. Entonces, hermanos, para terminar el estudio de esta mañana, quiero que hagamos un resumen, porque la veracidad del Génesis en nuestra cultura prevalece la idea de que la Biblia o el Génesis está anticuado y que si usted es inteligente y sabio no debe leerlo, porque nosotros que estamos en la época de la luz y que somos iluminados y filósofos y que creemos en la ciencia, no vamos a creer un escrito como una mitología. Pero hoy, basado en lo que hemos leído y lo que hemos estudiado, estamos seguros, primero, que el Génesis no es mitología. Segundo, Jesús y los discípulos, personajes reales de la historia, hicieron referencia histórica y fidedigna a los escritos de Génesis. Jesús y los discípulos. Y nosotros leímos en el día viernes, creo, todas las citas donde hacen referencia a que Jesús y sus discípulos se refirieron siempre a Génesis como de manera histórica y fidedigna en sus datos. Y también, al ver que la cronología es perfecta, nosotros estamos seguros de la veracidad del Génesis. El Génesis, además, hermanos, tiene una secuencia perfecta, un solo hilo conductor del Creador eterno, la historia de la redención, el plan de la salvación. Esto no es mito. Y así como empecé contándoles acerca de la historia del abuelo, que era zapatero, al caminar de los años, si mi hija, aquella hija que creyó y dijo, sí, yo creo en mi papá que dice que su abuelo fue zapatero, si esta hija comienza a vivir con eso y sigue platicando de ello, pasando los años, ella va a poder tener más evidencias de que era cierto lo que yo decía. Sin embargo, mi hija que fue rebelde y que no creyó y que se trató de cuestionar y decir, yo no creo lo que dice mi padre, van a transcurrir los años y no va a tener evidencia. Sin embargo, la hija que creyó
será evidente para ella. Mientras platica, mientras conversa, en cada detalle va a encontrar algo que le demuestra de que era cierto lo que le dijo su padre. Así en el Génesis, cuando nosotros comenzamos a caminar con nuestro Padre y experimentamos en nuestra vida las situaciones y vemos los acontecimientos del mundo, comprendemos que ciertamente el Génesis es fidedigno. Comprendemos que el Génesis y la Escritura es fiel y real. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estudiar esta semana más acerca de las Escrituras y del Génesis. Inclinemos el rostro para darle gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Padre, te damos gracias porque hemos podido estudiar tu palabra y recordar y repasar lo que hemos leído en esta semana en tu Escritura. Ayúdanos, Padre, a que nosotros seamos hijos obedientes, que no te cuestionemos como Padre, sino que vivamos una vida de fe, y al vivir esa vida de fe, que tú nos des evidencias que reconfirman en lo que creemos. Gracias, Señor, porque al ver todas las situaciones que pasan en el mundo y al ir hacia atrás y corroborar en la historia, nos damos cuenta que tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Creador nuestro, por este día y nos unimos con gozo a alabarte con todos los seres y criaturas que existen, dándote las gracias porque nos sustentas y nos das salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Hola niños, tengan un feliz sábado y sean bienvenidos al Rincón Infantil. En esta mañana les voy a hablar sobre Loida. Ella era una niña que vivía en la ciudad, pero le encantaba ir a pasar sus vacaciones de verano al campo con su abuelita. Le encantaba porque en el campo podía jugar con todos los animales que su abuelita tenía, podía recoger los huevos de las gallinas, podía cortar fruta de los árboles, podía andar a caballo y podía hacer todas esas cosas que no podía hacer en su casa en la ciudad. Le ayudaba a su abuelita con las tareas del hogar durante el día, pero al final del día se sentaban juntas en un corredor de la casa de la abuelita y se relajaban. Se relajaban para poder ver el atardecer y ver los colores que el cielo tiene en este momento. Y en ese momento es cuando la abuelita aprovechaba para poder dedicarle un tiempo especial a Loida, ya sea para contarle alguna historia o para poder responder algunas preguntas que Loida podía tener. En esta ocasión, Loida le dijo: abuelita, en la escuela sabática de esta semana estudiamos sobre un milagro que Jesús hizo hace muchísimos años, pero yo no creo que en estos días todavía pasen esas cosas. Y la abuelita le dijo: claro que sí, Loida, yo te puedo contar una historia de un milagro que me pasó a mí. Y Loida, muy emocionada y muy atenta, escuchó la historia de su abuelita. Y su abuelita comenzó a contarle que hacía muchos años, cuando ella comenzaba a formar su familia con el abuelito de Loida, tenían 4 hijos pequeños, tenían solo construida una pequeña parte de la casa en la que ahora se encontraban y tenían un gran terreno, el cual aprovechaban para poder sembrar y cosechar y de ahí poder sacar el dinero para ellos poder sobrevivir, mantener a sus hijos, cubrir todas sus necesidades y así salir adelante. Mientras la abuelita contaba la historia, Loida siempre le hacía preguntas y en esta ocasión le preguntó: abuelita, ¿y había alguna iglesia cerca de esta casa en ese tiempo? Y la abuelita le dijo que no. Habían un par de familias nada más a un par de kilómetros que se reunían para tener el culto el sábado. Pero esa era toda la convivencia que tenían como una iglesia. Pero la abuelita continuó con su historia y siguió contándole a Loida que ese tiempo había sido muy difícil para la cosecha porque no había llovido mucho. Y como ustedes saben, si tenemos plantitas como estas que tengo yo acá, aunque sean plantas muy pequeñas, siempre necesitan agua. Ahora imagínense un campo muy grande. Ellos cosechaban papas y necesitaban mucha lluvia para que esas papas pudieran crecer, desarrollarse bien y poder cosecharlas y poder venderlas y tener el dinero necesario para poder alimentar a su familia, para poder comprar vestuario para el invierno que ya se aproximaba y para poder pagar todos sus recibos y todas las necesidades básicas de su casa. Así que ellos, preocupados porque no había llovido y eso podía afectar mucho a su siembra de papas, oraban y le pedían a Dios que enviara la lluvia.
Y una mañana que el abuelito estaba en el campo trabajando, de pronto vino corriendo hacia la casa y les dijo a todos que se aproximaban las nubes de lluvia, por lo cual él estaba muy agradecido, pero a la vez estaba muy preocupado, porque esas nubes eran unas nubes muy negras, venían con mucho viento y parecía que iban a ser nubes que iban a traer una lluvia de granizo. Y el granizo no es nada bueno para una cosecha. El granizo puede estropear toda la siembra. Entonces, por eso él estaba preocupado. Pero en ese momento él recordó que tenía un amigo que le podía ayudar y en el cual podía confiar. Así que lo que hicieron fue reunirse todos en familia, se arrodillaron y oraron. Oraron todos, hasta el más pequeñito de la casa. Luego de su oración, continuaron con sus actividades en la casa durante toda esa mañana, mientras afuera caía una lluvia muy muy fuerte. Y cada vez era más fuerte, con mucho viento, y solo se podía ver que la cosecha se movía de un lado a otro y recibía mucha agua y mucho viento. Pero hasta el momento no habían visto granizo. Pero ellos estaban confiados en que su oración iba a ser efectiva, que Dios iba a cuidar de su siembra y que ellos iban a poder cosechar y vender luego esas papas. Luego de un largo tiempo de mucha lluvia, se calmó y cuando ya pudieron salir y pudieron ir al campo a revisar sus cosechas, se dieron cuenta que todo estaba intacto, que nada le había pasado a su cosecha. Al contrario, se habían reverdecido y se habían limpiado. Pero las cosechas de sus vecinos estaban totalmente arruinadas, porque el granizo lo había arruinado. Pero para esta familia, Dios fue un muy buen aliado y Dios escuchó su oración. Y ese fue el milagro que Dios hizo en la familia de la abuelita de Loida. Así que ese día Loida aprendió que los milagros no solo existían en la época de Jesús y no solo existían en la época de su abuelita. Los milagros todavía existen y si nosotros pedimos con fe, sabiendo que Dios va a obrar según su voluntad, vamos a ver milagros en nuestra vida. Así que si ustedes tienen algo en su corazón que quieren pedirle al Señor, no duden que Él les va a escuchar y Él puede hacer un milagro en sus vidas también. Y quiero dejarlos con este versículo para que siempre lo recuerden y piensen que cuando para ustedes algo sea imposible, sepan que pueden contar con Dios. Lucas 18:27 dice: Él contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga. Para dar paso al culto divino, les invito a que busquemos en nuestros signarios el himno número 20, a Dios el Padre Celestial. Ok, vamos a orar entonces. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te queremos dar gracias, Señor, esta mañana porque tenemos la oportunidad en libertad de buscarte, de amarte y de encontrarte. Gracias porque tu Santo Espíritu nos trae, Señor, para poder estar contigo, para poder buscar en tu palabra el consuelo necesario, la orientación necesaria para hacerle frente a la vida y a las cosas que esta vida nos ha traído que enfrentar. Pero, Señor, queremos decirte en esta mañana que nos sentimos junto a ti, que sentimos que nunca hemos estado solos. Te queremos dar gracias porque has sido el proveedor, porque has sido la persona que nos ha dado todo cuanto tenemos. Y queremos ahora, Señor, suplicarte que por favor nos permitas también compartir mucho de lo que tenemos y de esta forma podamos alabar y honrar tu santo nombre.
Bendice, Señor, esta mañana el estudio y bendice a cada uno de los hermanos que están conectados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Okay. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y si ya con la predicación, ¿verdad? Pero solo lo de la oración se ha visto, ¿verdad? No se ha visto nada más. existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Qué pena. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Y su rostro. Ok, pero imagínate, ya tengo que pedir disculpas Nunca te rindas, Cristo ya viene. Nos llevará a su hogar. Excelente. Este mundo cruel. Ok, excelente. Solo que una pregunta. Siempre el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Nos llevará a su hogar. Queridos amigos, qué gusto verlos mediante la pantalla. Me alegra tanto saludarlos en este lindo sábado. Sí, un sábado lluvioso que da ganas de estar acostaditos, ¿cierto? Pero es día santo del Señor y es un día para reunirnos y para despertarnos contentos y agradecerle al Señor porque nos ha prestado la vida en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Seguimos aquí diciéndole al Señor, Señor Jesús, estamos aquí listos para adorarte en tu día de reposo. Queridos amigos, como ustedes han visto, estamos en vivo, estamos haciendo nuevas técnicas ahí y ustedes han visto que hay cositas que se nos han salido de la manga, pero señores, estamos haciendo lo mejor para darles un programa cada sábado mejor para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, hermano Sergio, que nos está ayudando también, que en base al que nos va a tener la predicación en esta mañana, que ha sido nuestro invitado. Así que, amigos, recuerden, cada sábado tenemos una linda oportunidad para venir y buscar al Señor. Así que si usted no ha salido de su cama, lo invito a que se salga, venga aquí. Es el momento de la oración, querido amigo, es el momento de conectarnos con nuestro Creador. Aunque llueve y la brisa se oye y da ganas de estar en esa colcha, dígale, colcha, llegó el momento de tu fin. Llegó el momento de adorar a mi Creador, a quien me prestó la vida y me permite abrir los ojos en esta mañana. Así que, queridos amigos, es un gusto realmente saludarles. Recordamos que cada sábado y cada miércoles usted puede escribir al YouTube de la iglesia y en el Facebook también. Y usted puede dejarnos ahí las peticiones, porque, ¿saben? Nuestro Dios es un Dios que está ahí para escucharnos. Es un Dios que está ahí para socorrernos. Cada vez que nosotros tenemos necesidad, está ahí
para escucharnos. Y aunque muchas veces no lo vemos, Él está ahí para resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un párrafo muy lindo que encontramos en este libro. Miren, el poder de la oración eficaz. Y dice así: Dios no tiene un plan de entrega de bendiciones rígido y limitado. Él no congela las bendiciones. No tiene que planificar un presupuesto de austeridad porque tiene pocos fondos. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es un Dios que no atesora sus riquezas y que está dispuesto a otorgarnos múltiples bendiciones sobre nosotros. Y el apóstol Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3:20. Así que queremos recibir respuesta a nuestras oraciones. ¿Estamos dispuestos a recibir esa bendición? Vengamos esta mañana de rodillas y busquemos al Señor. Esta mañana nos han llegado peticiones por las cuales vamos a orar. Así que, queridos amigos, es el momento de conectarnos con el cielo y decirle: Señor, aquí estamos, listos para entregar nuestras preocupaciones, para entregar nuestras enfermedades, para entregar nuestros pecados y nuestras debilidades en tus manos. Así que inclinemos el rostro ahí donde está. Apúrese, apúrese si no ha salido del baño. Venga, venga de rodillas al Creador y oremos en esta mañana, hermanos. Vamos a empezar nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Querido Padre, en esta mañana estamos aquí para decirte, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas, que te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir un sábado más en esta tierra, porque tu misericordia es tan grande, Señor, y que aún nosotros sin merecerla, la recibimos. Señor, en esta mañana queremos poner primeramente nuestros pecados en tus manos, para que nos limpies, Señor, para que perdones todo aquello que no hemos hecho conforme a tu voluntad. Pero, Señor, para que mires en nuestro lugar a tu Hijo Jesús. Esta mañana ponemos en tus manos, Señor, a Lisbeth Paredes. Tú sabes que ha tenido que ser operada durante la semana de emergencia, Señor, pero tú permitiste que saliera de esa operación con bien. Y no dudamos que lo que tú inicias con bien, tú lo terminas, Señor. Así que ponemos a Lisbeth en tus manos, Señor, para que tú la recuperes, para que ella pronto pueda estar bien y pueda seguir alabando y glorificando tu nombre como lo ha hecho, Padre Santo. De igual manera, Señor, ponemos en tus manos a la familia Ramos. Señor, tú sabes la situación en la que muchas personas se está pasando, Señor. Falta de trabajo y quizás falta de provisiones, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que donde tú estés, mandes un ángel, un amigo, alguien, Señor, que pueda ser tus manos y pueda proveer a esta familia donde quiera que se encuentre. Señor, por favor, bendícelos. Dales un medio de subsistencia, un trabajo, Señor, que les permita que siempre haya alimento en su casa. Señor, también ponemos en tus manos a la familia Galdames. Señor, ellos te piden por salud. No conocemos, Señor, qué enfermedad exactamente es la que ellos están atravesando, pero tú sí las conoces, Señor. Tú sí los miras a ellos como nos miras a todos, como la niña de tus ojos. Así que, Señor, a donde ellos se encuentran, pon tu mano de sanidad en ellos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que la familia Galdames sepa que el Dios que nosotros creemos y conocemos, Señor, es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios dispuesto a darnos miles de bendiciones para nosotros, Señor. Padre de amor, ponemos en tus manos a Emilio Cabrera. Emilio Cabrera necesita regresar al país, Señor. Abre las puertas que sean necesarias, Padre, para que tú puedas hacer de él un retorno al país, Señor. Bendícelo donde está. Provéele, Padre, que nada haga falta donde él está.
Permite que tu bendición esté con él y que tu gracia le acompañe, Señor, para que hagas en él lo que sea mejor para su vida. Señor, también te pedimos por la salud del cuñado y el suegro de nuestra amiga Rosa. Ellos están en Perú, Señor, y están enfrentando esta terrible enfermedad. Pero allá donde estén, Señor, que tu mano se pose sobre ellos. Dale sanidad, Señor. Que ellos tengan un encuentro contigo y que sepan que solo tú eres el único de dar sanidad. Por favor, manifiéstate en sus vidas. Señor, queremos poner en tus manos a Maggie y Edgar. Gracias porque tú te has manifestado en ellos. Pero queremos pedirte que lo sigas haciendo, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, para honrarte, Señor, como solo tú te lo mereces. Señor, queremos pedirte también por Napoleón Mina. Tú sabes que él está en la UCI, Señor, pero ahí donde está, quizás no pueda estar un familiar, pero sí está su Creador, Señor. No dudamos que tú estás a su lado. Manifiéstate en su vida, Señor. Manifiéstate en su salud. Restablécelo para honra y gloria tuyo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a Rina y Edwin. Tú sabes que ellos han venido pidiéndote su petición especial, pero esta mañana queremos decirte, Señor, permite que sea tu voluntad en la vida de ellos, lo mejor, Señor, para ellos. Permite que esas peticiones que ellos han hecho sean respondidas para beneficio de ellos, Señor, para que tu nombre también sea glorificado. Padre Santo, te pedimos por la familia de la hermana Rosario, por la salud de la hermana Rosario, para que tú la guardes donde esté, le des paz, le des tranquilidad, le des confianza, y para que, Señor, tú los guardes de todo peligro, que sepa ella que está en tus manos, Señor, y que nada le puede ocurrir a sus hijos si tú no lo permites. Padre Santo, en esta mañana hay muchas personas que probablemente no alcanzaron a escribir lo que desean, pero tú sí conoces nuestros corazones. Queremos suplicarte que tú bendigas a todos los hermanos que están conectados en esta mañana y que tu bendición lleve a todas las familias que nos están acompañando. Señor, multiplica tu protección, multiplica tu bendición y sobre todo, Señor, que haya provisión en estas casas. Que, Señor, tengamos la seguridad de que pase lo que pase, tú estás a nuestro lado. Bendice al hermano Sergio, Señor, a quien tú has elegido esta mañana para llevar tu palabra. Permite, Señor, que sea un instrumento en tus manos en esta mañana. Por favor, bendícenos a todos y que tu paz y tu bendición nos acompañe durante todo este día y en el transcurso de toda esta semana, Señor. Te lo pedimos no porque lo merecemos, sino por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Queridos amigos, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que vamos a tener en nuestro tema de estudio de esta mañana. Así que busquemos nuestras Biblias y concentrémonos en el libro de Isaías capítulo 53 y versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Y dice así: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor nos bendiga. Queda con nosotros hermano Sergio Pineda. Que el Señor lo use en esta mañana, hermano Sergio. Hola. Solo poneme, por favor, donde me pueda
Muy buenos días, queridos y apreciables hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Y también quiero agradecerles por haberme permitido compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que estamos viviendo momentos bien difíciles. Llevamos ya 70 días de cuarentena, si no me equivoco. Gracias al Señor, nosotros hemos podido comenzar esta cuarentena reuniéndonos casi todos los días. Nosotros en la Iglesia de las Rosas llevamos 65 días reuniéndonos y ha sido una gran bendición todos los días sin perder ni un tan solo día, ¿verdad? 65 días orándole al Señor, tratando la manera de que la palabra de Dios no se extinga, sino que continúe. Y ayer que hablábamos con Roberto, yo le mencionaba que gracias al Señor ya llevo 22 días predicando de forma continua, sin descansar todas las noches y teniendo momentos de oración muy hermosos. Así que quiero invitar a la iglesia a que no desistamos, que sigamos batallando. Nuestra vida espiritual es importantísima, mantenerla viva durante este tiempo, así que es importante que todos nos conectemos con Jesús. Ha llegado también el momento de que podamos compartir nuestro video. Si tú quieres compartir esta predicación, lo puedes hacer por Facebook o por YouTube, y de esa manera que la palabra de Dios pueda divulgarse a través de estos medios y muchas personas puedan tener también la oportunidad de escuchar este mensaje. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de Isaías 53, pero desde un punto de vista distinto. Quiero decirles que Isaías 53, específicamente la porción que comienza en el capítulo 52, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová y que abarca los primeros 5 versículos del libro de Isaías capítulo 53, que hablan justamente de eso, una descripción del sufrimiento del siervo de Jehová. Fue escrito 750 años antes del nacimiento de Cristo o antes de la venida del Mesías. Esto es relativamente importante conocerlo, porque una de las grandes intenciones que Dios tuvo al permitirle a Isaías escribir con 750 años de anticipación es que las personas que viviesen después de Isaías pudiesen compartir esta porción de la Biblia y de alguna manera llegar a conocer de esta forma cuando el Mesías estuviese presente en la tierra. Y de alguna manera, pues sabemos que las personas no viven tanto tiempo, pero era un mensaje que tenía que traspasarse de generación en generación. Y quiero compartirlo contigo porque siempre ha sido una de las lecturas más emotivas que tiene la palabra de Dios, pero encierra algunas verdades importantes antes de entrar de lleno al centro de nuestra predicación hoy. Y dice así el capítulo 53, versículo del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice la palabra, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice el versículo 6, cargó en él el pecado de todos nosotros.
Hermanos, no cabe duda que esta descripción de las cosas que le iba a tocar vivir al siervo sufriente, que era nuestro Señor Jesucristo, y escrita 750 años antes, si se hubieran pasado de manera fidedigna de generación en generación hasta el nacimiento del Mesías, entonces, hermanos, no se hubiese cumplido aquel versículo que dice que a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. La pregunta quizás que debemos de contestarnos es qué pasó durante los 750 años previos al nacimiento del Mesías. De alguna manera, la gente se olvidó de quién era el verdadero libertador que tenía que venir a la tierra de Israel. Hoy, hermanos, en el tiempo actual, en realidad vivimos algo parecido. Nos olvidamos completamente de que nuestro Mesías príncipe muy pronto va a venir. En aquel entonces era el Mesías redentor el que tenía que venir a la tierra. Y cuando Isaías estaba transcribiendo esta porción de la Biblia, nadie tenía conocimiento de cómo iba a ser el Mesías, pero por medio de estas características tenían que haberle conocido. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos que Jesucristo no sabía exactamente qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento, estamos totalmente equivocados. Dios sí sabía que durante su jornada aquí en la tierra iba a ser de alguna manera ignorado por los hombres, y justamente también sabía que él iba a sufrir mucho al estar aquí en medio de nosotros. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo número 18, versículos del 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En pocas palabras, Jesús estaba hablando que Isaías 53 estaba a punto de cumplirse en su vida. Faltaba justamente una semana para que se cumpliera esto. Pero dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas resucitará el tercer día. La pregunta es, ¿y cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se dio justamente una semana antes de que esta profecía de Isaías 53 tuviese una relevancia en la vida de Jesús? Bueno, esto se cumple en el libro de Mateo, capítulo 21. Y aquí comenzamos con nuestra predicación de esta mañana. Mateo, capítulo 21, versículos del 1 en adelante, y dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén, o sea, Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al pie del monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Dónde exactamente se cumple esta parte de la porción? Bueno, se cumple en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Es increíble saber que 518 años antes de Cristo también se había dado esta profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y ahora, justamente cuando hacía falta una semana
para la última semana de vida de Jesús se cumple esta parte de la Escritura. Si la gente hubiese prestado atención, hubiesen entendido que el que estaba entrando o el que iba a entrar justamente en ese momento a Jerusalén ya no era el Mesías redentor, sino que era el Mesías príncipe, porque nadie que no tuviese un grado real podía montar un pollino junto con una asna. Así que Cristo estaba cumpliendo esa parte de la profecía bíblica, y si el pueblo hubiese abierto los ojos, si hubiese buscado con anticipación la palabra, si hubiese entendido lo importante que significa tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón, hubiesen sin duda alguna conocido que aquel que montaba el pollino era el Mesías príncipe. Continúo con la lectura. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, dice, y esto es importante verlo, y la multitud, que era muy numerosa. Fíjate que justamente una semana antes de la última semana de vida de Jesús, estaba a punto de celebrarse la Pascua, así que venían todos los judíos de todas las partes del mundo, pero también venían todos los prosélitos, o sea, los judíos que habían aceptado esa nacionalidad y su religión, pero que eran extranjeros y vivían en otros países. Y dice que la multitud, que era muy numerosa, o sea, no era un acontecimiento que tenía que pasar a escondidas o que unos pocos fueran testigos de esto, sino que dice que era muy numerosa la multitud. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los extendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mira qué interesante. Todos estaban en ese momento aparentemente entendiendo que el que estaba montando ese pollino era el libertador, el Mesías príncipe, el Mesías libertador, el que podía traer paz real al corazón de la vida de ellos. Pero mira cómo continúa diciendo el versículo 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Esto es algo contradictorio a esta altura, porque la multitud de alguna manera reaccionó al ver al Mesías príncipe sentado sobre un pollino. Al ver a ese hombre ahí sentado, la gente se quitó los mantos, cortó ramas, quitó palmeras, hizo una alfombra para darle la bienvenida a aquel que iba entrando como rey, como soberano a la ciudad de Jerusalén. Pero la Escritura dice que cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. A estas alturas, mi querido hermano, quizás tú te preguntarás: ¿por qué solamente lo compararon con un profeta? ¿Por qué no lo compararon con el Mesías? Sencillo, porque en sus corazones habían olvidado la sana doctrina, porque en sus corazones había pasado por largo la enseñanza de sus padres, porque en sus corazones no habían escudriñado la bendita esperanza de recibir al Mesías príncipe prometido entrando a la ciudad de Jerusalén. Así que vemos aquí que la gente, de alguna manera, ignorando los acontecimientos, están perdiendo la mayor oportunidad de encontrarse con Jesús. Qué triste sería que nosotros hoy, en este tiempo, ignorando los tiempos, también nos perdiéramos el encuentro final que podemos llegar a tener y celebrar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el tiempo de volver a las sendas antiguas, en el sentido de buscar y escudriñar, de entender los tiempos, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos digiriendo la palabra de Dios y a la vez compartiendo esta poderosa palabra.
Hoy es el momento de preguntarnos si nosotros no seremos igual a esa multitud, y cuando le veamos venir en las nubes de los cielos, nos preguntaremos, ¿quién es este? Y daremos una respuesta fría como la que dieron estos hombres. Ah, este es Jesús, el profeta de Nazaret, como quien dice, uno más de los que ha venido y han pasado y no se han quedado, sino que son situaciones que vienen y van. Pero en realidad Jesús ese día, hermanos, no llegó simple y sencillamente para que fuese olvidado por la gente. Él llegó a cumplir su propósito, a dar vida, a experimentar ese momento emocionante con la gente, para que la gente pudiese entender que su libertad estaba muy pronto a llegar. Pero hermanos, quizás nos dejemos de preguntar, ¿y quién entonces debe de estar ubicado en esto? Déjame añadirte que en el capítulo 21 aparece una parábola interesante. Es la parábola de los dos hijos. Y quiero compartirla contigo porque me llama mucho la atención. Y dicho sea de paso, después de la parábola de los dos hijos, no de balde está la parábola de los labradores malvados, la parábola de las fiestas de las bodas, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entre otras palabras que están añadidas, y luego las señales de los tiempos del fin. Pero la parábola de los dos hijos fue escrita justamente para los de adentro. Y fíjate qué importante es, porque realmente no es un mensaje para la gente de afuera, es un mensaje para los que estamos aquí adentro de la iglesia. Al igual que la parábola de las vírgenes, no es para los de afuera, es para los de adentro. Era una predicación directa por parte de Jesús, hablándole a las personas que en ese momento le prestaban atención, con la intención de que entendieran de que esa porción de la palabra era para la iglesia. Así que aparece la parábola de los dos hijos, versículo 28 en adelante. Voy a compartirlo contigo. Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Quizás para que podamos ir entendiendo esta parábola, déjame decirte que el hombre representa a Dios y los hijos representan a las dos clases de personas que están dentro de la iglesia. Los que tienen la doctrina correcta y la practican, y los que tienen la doctrina correcta pero siguen viviendo impíamente. Solo hay dos clases de personas que estarán justamente antes de que Jesús aparezca. Y dependiendo de qué tipo de personas somos, daremos esta misma explicación. Nos diremos quién es este sin saber quién es, o diremos este es nuestro Dios a quien hemos esperado y él nos salvará. Pero la parábola de los dos hijos comienza diciendo que un hombre tenía dos hijos. Y el hombre es representado por Dios, y los hijos bien pueden ser tú y yo. Y dice, y acercándose al primero de los hijos, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al segundo hijo, le dijo de la misma manera. Le dijo: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y respondiendo el segundo hijo, dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esta es una pregunta que antes de terminar este versículo necesitamos contestarla. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Para algunos, el segundo. Para otros, el primero. Pero mira lo que contesta el primero. No quiero, contestó el primero. Pero después dice, arrepentido fue. ¿Qué motivó a este muchacho al arrepentimiento? Te diré qué fue lo que lo motivó. El hecho de que su padre lo dejara sin la parte de la viña que le iba a corresponder. Por esa razón dice aquí
que respondiendo el primero dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. El segundo fue más sincero y dijo de la misma manera, sí voy a ir a trabajar a tu viña, pero al final no fue. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, hizo la voluntad del Padre? Te voy a contestar, ninguno de los dos. Ahora, hermanos, los que estaban reunidos a los pies de Jesús dijeron, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los que estaban ahí junto a Jesús eran los fariseos y los publicanos, los que se suponía que conocían la sana doctrina, los que tenían todo el potencial para reconocer que Jesús, el Mesías príncipe, estaba entrando en Jerusalén. Sin embargo, lo primero que Jesús les dice es, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les quiso decir Jesús con esto? Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Déjame contarte algo que me sucedió que posiblemente pueda ilustrar esta parte que se encuentra aquí. Hace aproximadamente más de un año me tocó ir a predicar a una de las zonas de Ilopango que se llama La Cima. Cuando me invitó mi amigo y me dijo, mira, necesito que me acompañes, hemos estado trabajando, tenemos 6 meses, pero voy a ser sincero contigo, no hallamos un predicador, nadie quiere venir, ¿verdad? Y no entiendo por qué, me dijo, porque yo entro y salgo. Y yo le pregunté a él, y la zona es peligrosa, y me dijo, no, hombre, no te digo que yo entro y salgo, pues yo no entiendo por qué la gente no quiere venir. Entonces yo acepté la invitación y le pregunté que cuántos días son los que había que predicar. Y él me dijo que quería que le tuviese una campaña de 12 días. Entonces le dije que estaba bien, que con gusto, que iba a preparar el material, que me diera chance o espacio una semana y que con el mayor de los gustos iba a llegar. Bueno, cuando me vino a recoger aquí a la casa para llevarme, todo estaba bien. Íbamos en el carro escuchando himnos con los vidrios hacia arriba, el aire acondicionado, todo iba bien. Pero entrando a la famosa colonia de Las Cimas de San Bartolo II, que es donde me llevó mi ex compañero, me llamó la atención que entrando él bajó los 4 vidrios y encendió la luz de adentro del carro. Cuando la luz estaba encendida, yo le pregunté que qué es lo que se le había perdido algo para ayudarle. Y me dijo, no te preocupes, me dijo, sí, esto es normal aquí. Y inmediatamente alguien nos hizo parada. Y cuando nos hizo parada, era un muchacho que al verlo cualquiera reconoce quién es y a qué grupo de personas pertenece. Y entonces él se acercó, bajó su mirada, metió su mano en la bolsa, sacó un celular, me tomó una foto a mí y inmediatamente le dijo al pastor, pastor, ¿él es el pastor que va a venir durante los 12 días? Y entonces mi compañero le dijo, sí, él es. Ok, no se preocupe, me dijo. Ya le tomé la foto y ahorita se la voy a mandar a todos mis compañeros para que todos sepan que usted es la persona que va a estar aquí, para que no le vaya a pasar nada. Cuando me dijo eso, hermanos, en realidad yo ya estaba que se me había olvidado hasta el sermón de esa noche. Sin embargo, cuando llegamos, me asombró ver una cantidad enorme de personas, pero enorme, hermanos. Habían alrededor de 112 personas sentadas y los hermanos de la iglesia parados, se movían de un lado para otro. Cuando me vieron llegar junto con el pastor, se acercaron 6 personas y las 6 me rodearon y me llevaron justamente donde tenía que ir a predicar, porque la predicación era al aire libre. Y me dijeron, vaya, no se mueva de aquí, ¿verdad? Y aquí espérese y no le va a pasar nada. Comenzamos a predicar esa noche.
A mí me llamó la atención que vi un grupo de damas sentadas en la primera fila donde yo estaba predicando. Yo terminé de predicar y bueno, hice el llamado, las damas se pararon y a mí me llamó la atención eso porque eran 6 mujeres y se paró otro grupo de personas. Oramos por ellos, los invitamos al día siguiente. Honestamente, al día siguiente ya no estaba tan seguro de llegar, pero cuando uno se compromete con el Señor es mejor cumplirle. Así que el segundo día volvimos a llegar, volvimos a predicar, hicimos un llamado más fuerte, las mismas 6 mujeres se levantaron otro grupo de personas. Y así estuvimos haciendo llamados y llamados y llamados. El día 10 yo hice un llamado para el bautismo y las primeras 6 personas que se pararon eran las 6 damas que estaban allá al frente. Y entonces el llamado al bautismo, las personas pasaron, los hermanos comenzaron a anotar sus nombres y yo les dije, miren, el último día yo vengo preparado para bautizar. Así que si me dan la oportunidad, pues yo con gusto les bautizo. Así que las personas me dijeron que sí, que ellos querían bautizarse conmigo. Pero la noche número 12 me llamó la atención que cuando yo estaba haciendo el último llamado, antes de pasar a bautizar, una de las damas se me acercó y me dijo suavemente en el oído, quisiera suplicarle que antes que nos bautice, me regale por favor un par de minutos para poder compartir algo con los hermanos. Y con usted también, me dijo, pues lo más probable es que no me conozca la gente. Y se extrañe de que estamos siendo bautizados en esta iglesia. Entonces yo le dije que sí, le pregunté al pastor y me dijo el pastor, no hay ningún problema, démosle el espacio. Entonces la dama agarró el micrófono y cuando agarró el micrófono dijo, hermanos, ustedes no me conocen, pero a partir de hoy voy a formar parte de esta iglesia. Quiero decirles que me llamo fulana de tal. Y si se preguntan en qué trabajo, quiero decirles que yo soy prostituta, trabajo en la avenida. Y si se preguntan todavía cómo es que estoy aquí, junto con mis otras compañeras de trabajo, a esa altura, hermanos, la iglesia tenía la mirada fija en las 6 personas. Y era un momento un poco incómodo porque todo el mundo con los ojos abiertos viendo a la persona. Dijo, quiero contarles cómo es que yo he venido aquí. Ustedes miran, dijo, que aquí hay un grupo de muchachos. Y justamente hay 2 muchachos que están sentados, fulanito y sutanito. Y ahí estaban fulanito y sutanito sentados. Estos muchachos, dice, llegaron justamente antes de que las campañas comenzaran. Cuando dijeron eso, la mirada de la iglesia se volteó a los muchachos. Y dijeron, pero no llegaron buscando nada. Llegaron simple y sencillamente movidos de alguna forma por Dios para compartir con nosotros un momento. Y entonces la señora dijo, yo estaba, dijo, en mi turno de trabajo. De repente entró uno de estos muchachos con corbata, con una serie de revistas y un libro negro en su mano. Y entonces el muchacho me dijo, espéreme por favor 5 minutos. Yo no vengo a otra cosa más que quitarle el tiempo 5 minutos. Si es necesario pagarle, le pago, pero necesito que me regale estos 5 minutos. Y ella dice que asustada porque nunca había recibido un cliente así, le dijo que estaba bien, ¿verdad? Y justamente el muchacho en esos 5 minutos le dijo, mire, yo quiero decirle que el Señor la ama profundamente, que a él no le importa su pasado, que él no tiene nada en contra suya, que él desea salvarla, que él murió por sus pecados, que él intercede hoy por usted en el santuario celestial. Y dice que cerró la Biblia e inmediatamente le dijo, y este es un folleto de estudio, se llama La Fe de Jesús, hoy vamos a estudiar la lección número 1. Y abrió el muchacho y comenzó a decirle, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y comenzaron a descifrar toda la fe de Jesús en 5 minutos. Cuando pasaron los 5 minutos, el muchacho dice que sacó un billete y se lo dio. Y ella agarró el billete, pero ella se quedó
sin poder decir nada. El muchacho le dijo, aquí le dejo estas 3 revistas para que las lea y mañana vengo a la misma hora. Y entonces salió el muchacho y se retiró. Justamente cuando el muchacho terminó de hablar con ella, se le acercaron las otras compañeras que están cerca de esos cuartos. Y entonces las compañeras le dijeron, mira, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué te vino a decir el muchacho? Ni cerraste la puerta, ni nada, 5 minutos y se fue y todo eso se acabó tan rápido y solo oíamos que él hablaba. Y ella les contó qué fue lo que el muchacho había hecho y de lo mucho que le había gustado haber escuchado aquellas palabras. Entonces las otras muchachas le dijeron, y mañana cuando él venga, ¿será que podemos venir nosotros también a oír? Y ella les dijo que sí, que no había problema. Así que el chico al día siguiente se hizo acompañar de otro amigo, porque dice el muchacho que él pensó que por si acaso alguien lo miraba entrando ahí, no dijeran que el hermanito andaba haciendo otras cosas. Y entonces justamente cuando llegó con el otro muchacho y llegó donde la señora, entró y le dijo, buenas tardes, aquí vengo, solo le voy a quitar ahora 10 minutos. Pero se sorprendió cuando levantó la mirada y vio que no solamente estaba ella, sino 5 de sus compañeras. O sea, 6 en total. Y entonces el muchacho le dijo, bueno, vamos a estudiar. Lección número 2, abrió, Lección número 3, le dijo, En 5 o 10 minutos había terminado 2 lecciones. Se retiró. Y les dijo, mañana el mismo día regreso. Y a las muchachas que no les había dado revistas, les dio revistas. Y así estuvo día tras día, 7 días antes de la campaña. Y la campaña le sirvió de refuerzo. Entonces, la señora, mientras contaba este testimonio, dijo, si estos muchachos no hubiesen tenido el valor de haber compartido conmigo esta palabra, quizás jamás, quizás nunca hubiese estado aquí. Sin embargo, dijo, yo quiero alabar el nombre de Dios, porque hoy deseo en mi corazón seguir a Cristo. Hoy deseo en mi corazón pertenecerle a Jesús. Hermanos, por eso Jesús les dijo a los fariseos y a los publicanos que supuestamente conocían la palabra, que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. Porque una ramera o un publicano no necesita mucho para convencerse que Cristo viene pronto. Pero por desgracia, aquellos que conocemos, sí nos cuesta aceptar esta verdad. Pero Cristo, querido amigo y hermano, viene pronto. Y esta es la forma. Esta mujer, hermano, se bautizó. Yo me vine agradeciéndole a Dios porque nunca había tenido una experiencia tan maravillosa y tan preciosa como esa. Y bueno, yo me olvidé del asunto. 2 semanas después, porque la muchacha me pidió mi teléfono, 2 semanas después recibo una llamada y cuando yo contesto veo que el número era desconocido y entonces contesto y ¿aló? Y me dice, hola, soy fulana de tal. A esas alturas yo ya no sabía quién era. Y le digo, hola, perdón, pero fíjese que no recuerdo quién es. Y me dijo, no se preocupe, yo me imaginé que no se iba a acordar. Soy fulana de tal, la que usted bautizó en las cimas de San Bartolo. Y le digo, hola hija, qué gusto me da oírte, qué placer escucharte. Y cuéntame, ¿qué has hecho? Y entonces la muchacha me dijo, mire, viera qué maravilloso, me dijo, me he sentido y cuán agradecida estoy porque mis hermanos, tocados por Dios, han hecho que las cosas se nos vuelvan fáciles a todas. Y entonces yo le dije, a ver, ¿cómo está eso? Cuénteme. Y me dijo, sí, fíjese que después de bautizarme se me acercó una hermana y me dijo, hermana, bienvenida a la iglesia. Yo quiero decirle que no tengo mucho, pero lo poco que tengo estoy dispuesto a compartirlo con usted. Yo quiero decirle que yo nunca quiero volver a verla a usted
en la clase de trabajo de vida que antes tenía. Por lo tanto, quiero hacerle una pregunta, le dijo. Sí, le dijo la hermana. ¿Usted sabe cocinar? Le dijo. Sí, le dijo. Entonces le dijo, yo la necesito los lunes y los viernes en mi casa para que me prepare la comida, le dijo, para una persona que tengo ahí enferma. Yo le voy a pagar el día. No le voy a poder pagar mucho, le dijo, pero lo poco que le puedo dar le va a servir. Y si otro hermano la busca en esos días, acéptele también el trabajo y entonces va a poder recaudar un poquitito más de dinero. Otro hermano se le acercó y le dijo que martes y jueves, otro que miércoles y domingo. Y así la hermana se ocupó y el resto de las otras hermanas también, unas planchando, otras haciendo limpieza, otras cocinando. En fin, estaban ocupadas gracias al Señor, y los hermanos de alguna manera todos llevaban al final de cada semana un poquito y lo entregaban en la iglesia, y aparte de lo que daban normalmente al Señor, con ese poquito se compraba víveres y lo esencial y lo repartían entre las personas que se habían bautizado. Así que hasta el día de hoy, hermanos, esa persona y las 5 más que la acompañaban están para la honra y gloria de Dios en la casa del Señor. Quizás ahora entiendes por qué el Señor puso esta parábola de los 2 hijos. Tú y yo podemos ser ese tipo de personas que son alcanzadas por Jesús, porque alguien tuvo el valor y la osadía de decirnos que Jesús nos amaba y que Él quería la redención de nuestra vida. Pero todo esto se basa en un solo principio, y ese principio es el principio del amor. ¿Recuerdas lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Sí, mi querido amigo y hermano, el propósito de Dios es que tú no te pierdas y que obtengas vida eterna. Y esto es posible gracias al proceso de amor que Dios hizo antes por nosotros y que ahora nosotros solo tenemos que recibir por gracia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, porque en estos tiempos podemos decir que podemos vivir como salvos, ya que Cristo hizo todo por nosotros. Déjate alcanzar por Jesús. Aprovecha este tiempo. Ahora sí tenemos tiempo para entregarle nuestra vida a Dios. Reflexionemos por un momento y pidámosle a Dios que haga cosas maravillosas en nosotros. Que el Señor pueda bendecirte a lo largo de este día y que a partir de hoy pueda multiplicar sus bendiciones en su relación con Él. Que el Señor te bendiga. Vamos ahora a cantar el himno número 40 y posteriormente vamos a finalizar con una oración. Shalom, shalom, de guárdenos de todo mal.
Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de conocer tu palabra y de esperarte con ansias y con un espíritu renovado, entendiendo, Señor, que tú has alcanzado a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a ser de aquellos que van adelante, de aquellos que quieren arrebatar el cielo, de aquellos que desean enormemente encontrarse contigo cuando aparezcas en las nubes de los cielos. Bendice por favor a toda la iglesia de Miramonte, a todos sus miembros, protégelos, guárdalos y llénales de abundantes bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.